Bienvenido al programa del día de hoy. Vamos a iniciar con una oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, nos sometemos a usted. Le damos gracias porque las misericordias suyas son nuevas cada mañana. Pedimos el perdón de nuestros pecados y la unción de su Santo Espíritu en el estudio de su palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos Manuelito y yo en este viaje de comentarios por Apocalipsis y esperamos que esté siendo de gran bendición para ustedes. Es para nosotros también y la palabra da una bendición, ¿verdad? Amén, Al claro que que estudia el Apocalipsis especialmente. Es un libro del momento. Estamos en un tiempo que es importantísimo que comprendamos lo que el Señor quiere decirnos acerca de estos tiempos finales en que estamos viviendo. Estamos en el capítulo 7 y vamos a empezar con el sello de los 144,000. Entonces vamos a leer los primeros 8 versículos y vamos a hacer un comentario. Dice el capítulo 7, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase ese viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Asher, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. Y de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. Y de la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Sí, esto es en realidad muy importante. Entonces, si quieres bajar un poquito la Biblia para que... Sí, claro. No es que quiero que me vean, pero para que me vean. Claro. Esos vientos, vos sabes que, como estábamos diciendo, es un paralelo entre los sellos y las iglesias. Este es el sexto sello, ¿verdad? Estamos en el sexto sello todavía. Y en la sexta iglesia Dios le dice a la iglesia de Filadelfia que los iba a librar de la hora de prueba que iba a venir sobre la tierra. Sobre la tierra. Y aquí vemos unos ángeles sosteniendo los vientos porque está por desatarse una hora de prueba sobre la tierra. Esos vientos son las guerras, las dificultades, las cosas que están para darse, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo en Mateo 24 que el corazón de los hombres iba a desfallecer de las cosas, de la expectación de las cosas que sobrevendrían. Sí, y bueno, estudiando las profecías y comparando los tiempos, estamos viviendo en un tiempo que jamás se había visto. Sí, estamos entrando en ese tiempo de angustia previo, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dijo que iban a ser como los dolores de parto, que es principio de dolores. Nosotros estamos entrando en un principio de dolores. Todavía no están las contracciones al máximo, pero una vez que las contracciones empiezan, aumentan en intensidad y frecuencia, hasta que al final no se puede hacer nada más que nazca el bebé. Pues yo pienso que todos los que nos están escuchando deben de estar de acuerdo con eso, que estamos viendo cosas que nunca se habían visto. Sí, nunca lo habíamos La tierra gime en gran manera. Pero entonces, la esperanza, lo bonito de este pasaje es que Dios dice todavía no suelten los vientos, le dice a los ángeles. Que no se vengan todavía todas esas catástrofes, esas guerras, todo eso que se viene, que todavía no. Porque hay una obra que hacer. Sellar a los hijos de Dios. Sí. Sin embargo, sí tiendo yo a pensar
que se van ido soltando. Bueno, el Porque Espíritu yo pienso Santo que no va a se ser van así escapando como... ahí de unos vientos de esto. Sí, yo pienso que no va a ser, bueno, y esa es mi opinión, ¿verdad? En este comentario, no es como decir que es así, pero en mi opinión yo siento que esos vientos se han ido soltando y son estas cosas que Son el también principio de dolores. hemos Pero ¿qué ido ocurre, viendo. digamos, Mari? Digamos, ahora estamos en este principio de dolores. Pero cuando las plagas se suelten, Ah, bueno, sí, pero ¿qué ya pasó con los esa, sellados? sí, ya ellos estarán, o sea, no Ya tendrán van a los estar problemas, sellados. O sea, sellados. cuando ya está sellado el pueblo de Dios, ya está completo el número de los justos, Ujú. entonces se desata sin mezcla de misericordia. Sí, Por ahora los juicios que vemos nosotros están mezclados con misericordia. Que la isla de Providencia viene un huracán terrible y que el 98% de las casas quedan sin techo, se mueren 4. Que Australia está prendida en fuego y lo ves en el satélite, fuego por todo lado, se mueren unos pocos. ¿Por qué? ujú, Porque están mezclados estos juicios con ujú, misericordia. Todavía el misericordia. Espíritu de Dios está reteniendo, los ángeles están reteniendo, pero hay un momento que no van a retener más. Pero de todas maneras, dice que no hagáis daño a los árboles, ni literalmente no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Versículo 3, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este asunto del sello de Dios es muy importante. Muy importante. Porque lo vamos a ver en Apocalipsis 14, que habla de nuevo de los sellados, y cuando lleguemos ahí lo vamos a ver de nuevo. Lo pone en contraposición con la marca de la bestia. Sí. O sea, por un lado están los condenados, que es la marca de la bestia, y por otro lado están los sellados, que son los hijos de Dios. Entonces es importantísimo que entendamos este asunto de los sellados. Sí. Vamos a ver un par de textos aquí. Digamos, ve en Efesios capítulo 4. Efesios 4. Efesios 4, creo que es por ahí del 30. Ahí dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el que fuiste sellados para el día de la redención. Ok, entonces, lo primero que tenemos que entender es que el sello es una obra que el Espíritu Santo va haciendo. Porque dice, Sí. no contristéis al Espíritu Santo, con el cual Fuiste sellados. fuiste sellados. Veamos en Ezequiel, el capítulo 36. Ezequiel, déjame ver dónde están. Ezequiel 36, versículo 25 en adelante, puede ser hasta el 27 si querés. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ve que es un proceso de limpieza. Dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Eso me encanta a mí. Sí, no son solo las imágenes No, de por cualquier supuesto. cosa, porque muchas veces hay cosas que pueden ser ídolos, hasta la comida puede ser tu ídolo. Claro que sí, claro que sí. O el vestido o algunas otras cosas. Hasta una persona, sí, una o persona. hasta una persona, sí. sí. Pero Dios quiere O limpiarnos alguna de todo cosa. eso porque quiere preparar un pueblo sin mancha y arruga. Sí, dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ok, ves que aquí está la obra del Espíritu Santo y va a seguir hablando de eso. Importantísima la obra del Espíritu Santo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis Ok, por entonces aquí obra. llegamos a un punto importantísimo. Que la obra del Espíritu Santo en el corazón, que ese es el nuevo pacto, ¿no? Porque donde dice en Jeremías también, y este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Pero dice que haré que guarden, que anden en mis estatutos y guardéis mis preceptos, o sea, mis mandamientos y los pongáis por obra. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo en el corazón, que es ese sello que está haciendo, es grabar la ley de Dios en el corazón. Sí, volver al plan original, porque cuando Adán y Eva fueron creados, pues ellos tenían santidad. No había santidad. Sí. Veamos en Jeremías
Déjame ver en qué parte está, porque no es que me acuerde exactamente, pero yo sé que en Jeremías 29 tal vez. Déjame ver, 31. Jeremías 31, 33. Sí, dice, Bueno, si querés leer del 32 y el voy a leer 33. el 32, sí. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ve qué interesante, que el que lo invalidó no fue Dios, No. fue el pueblo. Entonces Dios Sí, hace una solución ahora para lo que falló. porque ellos confiaron en su propio poder Exactamente. y no Entonces, en el el que Señor. falló no fue Dios ni el pacto de Dios. Exacto. Entonces Dios dice que ahora hace un pacto sobre mejores promesas, pero ¿por qué? Porque las promesas del pueblo de Israel eran, vamos a hacer todo lo que Dios dice, y al día siguiente están haciendo un becerro. Eran como cuerdas de arena. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Un marido bueno. Perfecto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ve qué interesante. Amén. Entonces, el Espíritu Santo entra en el corazón, pero no entra a estar ahí nada más, entra a grabar en nosotros. O sea, que lo que antes aborrecíamos, ahora vamos a amar. Y lo que antes amábamos, ahora vamos a aborrecer. Y el cambio ahí se ve mucho en el versículo 34. Dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, esa es la obra que Dios quiere hacer. El nuevo corazón que nos da es un corazón obediente. Sí. Es la ley de Dios, es grabar su ley en nuestra mente y en nuestro corazón a través del poder del Espíritu Santo. Es que imagínate, Manuelito, que, bueno, vamos rumbo a la Canaán celestial para ser ciudadanos del reino de los cielos. En el momento en que aceptamos al Señor Jesús, tenemos que estar, ¿verdad?, dentro de ese reino. Tenemos que ser seguros para llevar al cielo. Dentro de ese reino tenemos que ser, es como Dios no hace una mejor versión de nosotros, sino que nos hace una nueva criatura. Nueva criatura. Ve qué interesante aquí en Éxodo, porque dice que el sello de Dios está escrito, es el nombre, digamos en Apocalipsis 14 dice los 144,000 que tenían el nombre de Dios y del Cordero escrito en sus frentes. O sea, es un asunto de convicción. Entonces ahora vamos a ver algo interesante acerca del nombre de Dios. Y no es literal, no es algo que es visible, que estás viendo. No para el ser humano. No para el ser humano, sí. Éxodo 34 parece una historia muy interesante aquí, Mari. ¿Te acuerdas que Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria? Sí. Y Dios lo cogió, lo llevó al monte, lo puso entre una andija, lo tapó con la mano, le enseñó la espalda. Sí, ahí en el versículo 6. Y manifestó su gloria. Ve lo que dicen aquí. Voy a leer yo el 5 en adelante. Sí, dale. 34, 5 en adelante. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Los 144,000 tienen el nombre de Jehová escrito. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, pasa el nombre de Dios, proclamando el nombre de Dios, y lo que dice es su carácter. Grande, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad que perdona. O sea, es su carácter. ¿Qué quiere decir? Que esa ley que graba en el corazón, ese nombre de Dios, es el carácter divino. Sí, y eso es sumamente importante que meditemos. Por ejemplo, esta semana pasada conocí a alguien en la conversación, estábamos hablando de Dios, y entonces él dijo que bueno, que ya su nombre estaba pactado por la eternidad y que no importaba lo que hiciera, cómo se comportara o lo que dijera,
que esto no afectaba su salvación. Y es una manera completamente incorrecta, no es lo que enseña la No palabra. es lo que enseña. Lo Para dice nada. claramente la Biblia. Dice, si el impío se arrepiente, va a ser perdonado. Y si el justo deja su justicia, va a ser condenado. Exacto. Pero, claro que eso es por la gracia y la Por la misericordia del misericordia Señor. de Dios, porque por gracia somos Entonces, salvos. ¿el por medio sello la de fe. Dios qué es? Sí, es reflejar el carácter. El carácter divino. Divino, Es una que el obra. Espíritu Santo haga una transformación en el ser humano de tal manera que antes que eras un desobediente, ahora vas a ser obediente. Si eras mentiroso, ya no lo vas a hacer. Porque Sí. eso dice los 144,000. Dice que en sus bocas no fue hallada Iniquidad. mentira. Mentira. Sí. Pues son sin mancha, lo dice en Y Apocalipsis 14. Pablo, esta manera de darnos esperanza, ¿verdad? Cuando Pablo está hablando en una de sus cartas, él habla de los borrachos, idólatras, homosexuales y todo ese tipo de cosas, y dice, los cuales antes eran vosotros. Ve qué interesante aquí en Isaías, sí. O sea que en el Señor Jesús hay redención y hay restauración. Hay restauración, hay redención, eso es maravilloso. Isaías capítulo, déjame ver si es 8 o 18. Creo que es 8. Isaías capítulo 8. No, déjame ver. Es que estoy en Jeremías. Isaías. Yo tengo el 8 aquí. Sí, déjame ver qué versículo es el que quiero ahí. Es el 16. Ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Entonces ve qué interesante. No contristéis al Espíritu Santo con el cual Fuisteis fuisteis sellados. Os daré el Espíritu Santo y haré que andéis en mis leyes y en mis estatutos. Y este es el pacto que haré con vosotros después de aquellos días. Escribiré mi ley en vuestras mentes y en vuestros corazones. Tienen el nombre de Dios escrito en sus frentes y el nombre de Dios es el carácter de Dios. Es esa transformación. Entonces, la ley de Dios refleja el carácter divino. Y ve qué interesante que dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello de Dios es el carácter de Dios como está reflejado en su ley. Como está reflejado. Pero hay una cosa aún más específica. O sea, en un marco grande te dice, bueno, el carácter de Dios, la ley de Dios. Y ahora le pone la lupa a una parte específica de esa ley. Digamos, ve en Éxodo 31. 12, si no me equivoco. Éxodo 12. 31:12 dice la palabra del Señor. Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Yo no sé si a la parte de reposo en la tuya aparece un asterisco. Sí, una letrita. ¿Y qué dice abajo? ¿Qué es eso? Digamos aquí, ves, aparece una y entonces dice aquí, míralo como lo dice aquí, hay un asterisco a la parte de reposo. Dice aquí equivale a sábado. Tal vez muchas personas no han leído la ley de Dios como está en la Biblia. Tal vez no, tal vez sería bueno leer Éxodo 20. Sí, bueno, creo que eso nos hace un poco largo si lo leemos ahora, pero la tarea es esa, hagamos una Éxodo cosa, que 20. tengan la tarea de leer Éxodo capítulo 20 y van a ver que el cuarto mandamiento en realidad es la observancia del sábado. Es interesante. Dice ahí entonces que hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Sí, casualmente este es lo que el mandamiento que declara a Dios como el creador de todas las cosas. Sí, ¿qué hizo Dios con el sábado? Lo santificó. Lo santificó, ¿qué quiere decir lo santificar? Lo santificó. Santificar quiere decir poner aparte. Lo puso aparte. Para un uso sagrado. Y ve qué interesante que dice que el sábado es una señal entre Dios y nosotros y su pueblo de que nos pone sí, aparte. Y también hay en el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Sí. Cuando dice temed a Dios en Apocalipsis, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio es el versículo 6 del capítulo 14. Y vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Evangelio eterno.
importante, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las aguas, las fuentes de las aguas. Es importante porque a Dios se le ha quitado, el hombre y Satanás han querido robar a Dios de ese título del creador de todas las cosas, aparte de todas las otras cosas que Satanás le ha llevado a la contraria al Señor. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su santa palabra. Lo que Él dijo lo estableció y así será hecho hasta el final, porque incluso nosotros vemos ahí en el libro de Isaías donde habla hasta de la Nueva Jerusalén, cuando vendrán de sábado en sábado, ¿verdad? A adorar delante Ve qué interesante este versículo aquí en Ezequiel capítulo 20, versículo 12 en adelante. Dice, les di también mis sábados. Algunas dice días de reposo, pero tiene el asterisco. Les di también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y de nuevo utilizan la palabra santificación. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? Sí, es llevarnos a la santidad, mostrarnos, convencernos de pecado, de justicia. Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué es lo que muestra el pecado? De la transgresión de la ley. Sí, dice Pablo, yo no conocería el pecado si no fuera por medio de la ley. Lo que muestra el pecado es la ley. El Espíritu Santo nos convence de pecado con la ley. Nos convence de justicia. ¿Y cuál es la norma de justicia? La ley de Dios. Sí, eso es lo que dice Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente. O sea, la norma del juicio, la norma de la justicia es la ley de Dios. Y por eso vino el Señor Jesús, ¿verdad? A guardar, a pagar también el precio de nuestra iniquidad. Y es también, porque me brinqué ahí, que dice, convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. De justicia, ¿por qué? Dice... Y esto era el Señor Jesús hablando. Sí, y dice el San Pablo dice, el mandamiento a la verdad es justo. Bueno, o sea, la ley de Dios... agradable y perfecta, sí. Es justa. La obra del Espíritu Santo es grabar la ley de Dios en nuestros corazones. Es que de natural el Hijo de Dios va a querer obedecer. 19, sí. Y ve el 20, aquí en Ezequiel 12, 20 dice, y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Amén. Amén. Entonces ve que más de una vez, 2, 3 veces en la Biblia está diciendo que el sábado es el sello. Es una señal. Es el sello. Una señal o sello. Es que es interesante, María, esto que estamos viendo nosotros aquí en ese contexto de Apocalipsis 7 es la contraparte de lo que pasó en Egipto con la última plaga. Que el ángel destructor iba a pasar sobre toda esa tierra. Sí, tenían que tener la sangre en el dintel. Tenían que estar cubiertos con la sangre. Esa era una señal que veía el ángel destructor. Y entonces pasaba sobre, por eso se llama Pascua, por eso en inglés se dice Passover, porque pasa por encima sin dañarlos, porque estaban cubiertos con la sangre del cordero. Lo mismo en ese acontecimiento final de esa prueba tan difícil que viene, ¿verdad? Los que estén sellados no van a sufrir parte de esas plagas. Sí, maravillosa provisión del Señor. Entonces vamos a continuar ahora del versículo 9 al 17 de Apocalipsis 7. La multitud vestida de ropas blancas, esas ropas blancas que es la justificación del Señor Jesús. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nada más, María, disculpa que te interrumpa, porque no mencionamos el hecho. Algunas personas están muy preocupadas de si los 144,000 son literales o si son simbólicos. Sí, bueno. Nuestra preocupación no debe ser esa. Nuestra preocupación debe ser reflejar el carácter de Cristo.
Sí, que permitir esa el obra del fruto del Espíritu Espíritu Santo, que es primeramente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nuestra preocupación debe ser porque en sus bocas no fue ya mentira, porque son sin mancha. ¿Verdad? Hay algunas cosas que nos muestran que no son literales, porque por ejemplo dice, son vírgenes. Eso nos saca a todos los que somos casados. Sí, por supuesto, no tiene. Eso es una cuestión espiritual, está hablando de la contaminación con el error de las iglesias. Por supuesto. Menciona también que son de 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y nosotros sabemos que el Israel de Dios es todo aquel que cree en el Señor Jesús hoy, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Sí. Pero los que lo recibieron y este número 12 es un número de plenitud completo para el pueblo de Dios. Exactamente, entonces porque hay 12 discípulos, nuestra preocupación 12 no debe ser si son literales o no, nuestra preocupación es estar entre ellos. Si es que y también adquirir estas vestiduras blancas que el Señor nos viene invitando, de esto se trata todo. Pero cuando empezamos a leer al inicio de Apocalipsis, yo te aconsejo que de mí, ¿verdad? Compres estas vestiduras, este colirio para que puedas ver. O sea, que ese consejo que está dando el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia, va a ser tomado por muchos, porque van a haber un grupo grande. Sí, bendito Dios, una gran multitud. Vestidos de ropas blancas. Él dice en Isaías 53, él verá, ¿verdad?, el fruto y será satisfecho. Bendito Dios. Porque a veces nos concentramos en la iglesia de la Odisea, nada más en lo malo que están haciendo, pero esto nos da evidencia de que al final va a haber un grupo que sí se van a ver vestidos con las vestiduras. Y hoy es el día de nuestra salvación, no importa dónde estés hoy, que hayas hecho, hoy es el día de la salvación. Qué maravilloso, esas vestiduras blancas no tienes que esperarte un momento más. No, hoy las podemos tener. En este mismo momento, porque y no son para tapar el pecado. No. Son para quitarlo. El pecado ya lo tapó la sangre del Señor Jesús. Aleluya. Lo quita de nosotros. Amén. Y el versículo 10 dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Amén. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y los ancianos y los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron. Los redimidos adoraron a Dios, tiene ahí una experiencia que los ángeles ni nadie en el universo lo ha tenido, porque es el ser redimidos. Sí, ellos han trabajado en favor de nuestra redención por los méritos de Dios, del Señor Jesús, pero ellos no pecaron, no fueron rescatados como nosotros. No saben, o sea, no lo han experimentado, ¿verdad? Esa maravilloso, lo que es ser perdonado. Diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Mira, es interesante esta pregunta. Sí. Porque ve que esos que están vestidos de ropas blancas son la gran multitud, dice, y una gran multitud que seguían el Cordero y están vestidos de ropas blancas. Entonces es la gran multitud, pero ve que interesante lo que dice de ellos. El 14. Y entonces yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ve que esos que están vestidos de vestiduras blancas, que en el contexto de lo que nos está diciendo antes son los 144,000. Y la gran multitud dice que son los que salieron de gran tribulación. Y en Apocalipsis 14 nos dice que esos que salen de gran tribulación son los 144,000. Entonces, en otras palabras, aquí está haciendo como un conjunto. No se pone a separar tanto los 144,000 de la gran multitud. Y es tan hermoso, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado esto que se repite varias veces en Apocalipsis, que dice que esas vestiduras blancas fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Increíble, porque la sangre, ¿verdad?
mancha, la sangre, pero en este caso, ¿verdad? Es esa sangre redentora, Limpia. es la que nos limpia, la que nos redime, porque no hay nada en el universo, Manuelito, más No. poderoso, Que la más sangre del Señor maravilloso Jesucristo. que la sangre del Señor Jesús. Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Me dan ganas de llorar. Gloria a Dios. Ya no tendrán hambre ni sed. Y es que lo que ha pasado de este pueblo en este momento, ¿verdad? Sí, van a haber pasado Nosotros por la gran muchas tribulación. veces no podemos apreciar las cosas si no las hemos pasado, pero este pueblo sabe lo que es esto. Dice, y el sol no caerá sobre ellos ni calor, no, ni calor alguno O sea que ya no va a haber nada que los aflija. que los aflija, sí, porque el cordero que está en medio de ellos los pastoreará. En medio del trono. Ajá. Dice, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Amén. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Gloria a Qué Dios. maravilloso, ¿verdad? Porque aquí, cuando Él dice que extenderá su tabernáculo sobre ellos, porque cuando Jesús vino, Emmanuel, Dios con nosotros, Él tabernaculó con nosotros. Sí, vino a morar Él en estuvo a tiendas, en morar nuestro campamento. en nuestro campamento, con nuestra forma de vivir, padeció, vivió. Y entonces aquí vemos ya una forma donde todavía Él no solo dijo, bueno, ya ustedes ahora son salvos, ahora disfruten de aquí y todo, sino que Él quiere todavía estrechar esos lazos aún más por la Sí, eternidad. eso de extender digamos en el principio, cuando dice que creó, dice el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, esa palabra que usa ahí es como el movimiento de un ave sobre sus pollitos. Sí, Y es el maravilloso. Señor Jesús dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los pollitos debajo de sus alas? El Señor Sí, quiere no extender su quisiste. tabernáculo sobre nosotros. Sí. Y vemos ahí, es que cuando el Señor Jesús vino, su gloria estaba velada. Y se relacionó de tú a tú con sus discípulos y con la gente, los tocó, los sanó. Pero ya aquí el Señor está exaltado Sí, glorificado. en su gran poder y gloria, ¿verdad? Y Él todavía se identifica como pastor. Sí, ese es el buen pastor. Es que es increíble, "Yo soy es el buen tremendo, pastor". tremendo, porque, o sea, qué amor de Dios, es que nosotros podemos hablar del amor de Dios, podemos pensarlo, pero al leer las palabras nos O sea que salta. los redimidos van a ser pastoreados por el Señor por la eternidad. Qué maravilloso, eso es, bueno, Es una maravilloso. Ajá. Bueno, queda interesante. Los llevará para a nosotros. fuentes de agua viva. Agua viva, dice, y ese es el continuo, porque dice la palabra que en el Señor Jesús tenemos plenitud. Sí, Y entonces, y esa plenitud la podemos experimentar aquí. De hecho, que Él quiere que la experimentemos aquí. sí, Él dijo, he venido para que tengan Pero vida y en para que la tengan abundancia, en abundancia. Pero ya